Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es fenómenos de la materia. Pasemos a las transformaciones de la materia. Ahí se encuentran los fenómenos o los cambios. Están los fenómenos físicos, químicos y nucleares. Bueno, empecemos por los físicos. Estos no van a formar ninguna sustancia nueva, por lo tanto no ocurren cambios en la estructura interna y se dan en baja energía. Por ejemplo, tenemos al cambio de estado, a la rotura de un cuerpo, a las mechas, a las separaciones. De ejemplo tendríamos cuando un clavo de acero se dobla, sigue siendo de acero, solo se ha cambiado su forma. Además podemos recuperar su forma inicial. Entonces el doblar un clavo vendría a ser un fenómeno físico. Ahora hablando de los fenómenos químicos, estos sí van a presentar sustancias nuevas, por lo tanto van a existir cambios de la estructura interna, por lo cual se van a formar sustancias nuevas, lo cual conlleva que necesiten una alta energía para este proceso. De ejemplo tendríamos quemar un papel, encender un fósforo, la fotosíntesis o la misma oxidación. Analicemos. Cuando quemamos un papel, este desprende humo y se queda ceniza. Este proceso se da por combustión y es un proceso irreversible. Además, si juntamos el humo con la ceniza, es imposible obtener nuevamente papel, entonces la combustión del papel es un fenómeno químico. Por último tenemos a los fenómenos nucleares. Estas sí van a formar nuevas sustancias por fisión nuclear o por fusión nuclear. Por lo tanto, debe haber desintegración o formación de nuevos elementos. Como se habla de un nivel nuclear, este va a utilizar mucha energía, demasiada energía. Ahí tenemos la fisión del átomo de radio, la bomba atómica o la bomba de hidrógeno. Ahondando un poco más en los fenómenos nucleares, tenemos a la fisión nuclear, que se trata de una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte inestable y se descompone en dos núcleos, cuyas masas son del mismo orden de magnitud y cuya suma es ligeramente inferior a la masa del pesado núcleo, lo que origina un gran desprendimiento de energía y la emisión de 2 o 3 neutrones. Estos neutrones a su vez pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con otros núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se le conoce con el nombre de reacción en cadena. En una pequeña fracción de tiempo los núcleos fisionados liberan una energía 1.000.000 de veces mayor que la obtenida, por ejemplo, en la reacción de combustión de un combustible fósil. Si se logra que solo uno de los neutrones liberados produzca una fisión posterior, el número de fisiones que tiene lugar por unidad de tiempo es constante y la reacción viene a ser controlada. También tenemos a la fusión. La fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo estable más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales. Esta diferencia de masa da lugar a un gran desprendimiento de energía. La energía producida por el Sol tiene este origen. Para que tenga lugar la fusión, los núcleos cargados positivamente deben aproximarse venciendo las fuerzas electrostáticas de repulsión, las que se van a rechazar. En la Tierra, en donde no se puede alcanzar la gran presión que existe en el interior del Sol, la energía necesaria para que los núcleos que reaccionen venzan las interacciones se puede suministrar en forma de energía térmica o utilizando un acelerador de partículas. Una reacción típica de la fusión nuclear consiste en la combinación de dos isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, para formar un átomo de helio más un neutrón. En conclusión, la diferencia que tiene la fisión y la fusión nuclear es que tanto como la fusión y la fisión nuclear son reacciones nucleares que liberan energía almacenada en el núcleo del átomo. Pero hay importantes diferencias entre ambas. La fusión nuclear es la separación de un núcleo pesado en núcleos más pequeños, mientras que la fusión nuclear es la combinación de núcleos ligeros para crear uno más grande y pesado. Bueno muchachos, veamos la actividad de clase. Nos dice escribe la clase de fenómeno que corresponde a cada eje. Muchachos, vamos a rellenar en el paréntesis qué fenómeno pertenece. Nos dice que el primero, segundo, tercero y cuarto vendría a ser fenómeno físico. Muchachos, ¿por qué los fenómenos físicos? Veamos. Al lanzar una piedra sigue siendo una piedra. Se cayó la piedra pero no ha cambiado la estructura interna de esta piedra, por lo cual vendría a ser un fenómeno físico. El doblar un clavo de igual manera, muchachos. ¿Por qué de igual manera? Porque al doblar el clavo sigue llamándose clavo. No ha cambiado ninguna propiedad química, por la cual viene a ser un fenómeno físico, ya que no ha alterado nada internamente. El hecho de romper una hoja también viene a ser un fenómeno físico debido a que no hay cambio en la estructura interna,
Porque si rompemos la hoja, tanto el pedazo que hemos roto y la hoja sigue siendo hoja, sigue siendo el mismo material, no ha cambiado internamente absolutamente nada, por lo cual vendría a ser un fenómeno físico. El siguiente, muchachos, al respirar, muchachos, nosotros contraemos los músculos de nuestro cuerpo y para poder ejercer la respiración, por lo cual vendría a ser un fenómeno físico. Muchachos, te daré un detalle acá porque algunos también consideran que es un fenómeno químico debido al intercambio gaseoso que presentan en los pulmones. Siguiente nos dice, el proceso digestivo vendría a ser, muchachos, un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque el proceso digestivo, los alimentos se van a degradar en moléculas más pequeñas, con lo cual nuestro cuerpo digiere estas moléculas para poder absorberlas. En ese proceso de digerir la comida y degradarla se produce un cambio en la estructura interna, por lo cual vendría a ser un fenómeno químico. Hervir el agua, muchachos, al ser un cambio de estado, muchachos, todos los cambios de estado de la materia son fenómenos físicos, debido a que solamente ha cambiado de estado si sigue manteniendo las mismas propiedades internas y estructura interna de cada molécula del elemento en cuestión, en este caso del agua. El doblar una hoja viene a ser un fenómeno físico, debido a que solamente es una mera acción mecánica en el cual, muchachos, ejercemos una presión sobre la hoja para doblarla, pero no cambiamos internamente nada, así que por lo tanto vendría a ser un fenómeno físico. De igual manera, el carro, cuando aumenta la velocidad, el hecho de que aumente la velocidad del carro no cambia absolutamente internamente nada de este automóvil, por lo cual vendría a ser también un fenómeno físico. La oxidación de un clavo, por otra parte, vendría a ser un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque el clavo, al entrar en contacto con el oxígeno, este se va a oxidar, por lo que hay un cambio de estructura interna dentro del clavo, con lo cual eso de ahí ya no vendría a ser los mismos materiales y estructura interna del clavo, por lo cual ha cambiado. Entonces, muchachos, viene a ser un fenómeno químico. De igual manera tenemos, muchachos, cuando se pudre una manzana, cuando se pudre una manzana ya no tiene esas mismas propiedades, ya no es comestible incluso. Entonces, al cambiar las propiedades de la materia de la manzana, se convierte en un fenómeno químico debido al cambio de estructura interna que presenta la manzana. Pregunta número 1, nos dicen, ¿por qué se producen los fenómenos de la materia? Muchachos, los fenómenos de la materia se producen por acción de algunos agentes energéticos, y debido a estos agentes energéticos, estos sugieren cambios que dependen de la característica de cada sustancia. Por ejemplo, si el cambio es pasajero, entonces vendría a ser un fenómeno físico. Si el cambio es permanente, vendría a ser un fenómeno químico. Por otra parte, si el cambio viene a ser en los núcleos, vendría a ser un fenómeno nuclear. Entonces, ¿por qué se producen los fenómenos de la materia? Por acción de agentes energéticos. Pregunta número 2, nos dicen, ¿qué son los fenómenos, muchachos? Recordar que los fenómenos es el cambio de transformación que va a sufrir la materia. Esta, al cambiar, modifica algunas cosas. Estas, al cambiar y al no sufrir cambios en su estructura interna, estaríamos hablando del fenómeno físico. Por otro lado, si es que esa sustancia sufre cambios en su naturaleza íntima, entonces nos vamos a referir en un cambio a un fenómeno químico. Por otra parte, si se refiere dentro del núcleo atómico, entonces nos referimos al fenómeno nuclear. Pregunta número 3, nos dicen, ¿qué fenómeno se produce cuando hay un cambio permanente en la materia? Muchachos, si hay un cambio permanente en la materia, de la estructura interna de la materia, entonces nos estamos refiriendo de un fenómeno químico. Recuerden, muchachos, un fenómeno químico es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez cambió la materia, esta no puede regresar a ser la misma que era antes del cambio, por lo cual da origen a nuevas sustancias con diferentes propiedades. Entonces, ¿qué fenómeno se produce cuando hay un cambio de permanente en la materia? Nos estamos refiriendo al fenómeno químico. Pregunta número 4, nos dicen, ¿la solidificación es un fenómeno? Muchachos, evidentemente viene a ser un fenómeno físico, debido a que a cualquier cambio de estado que sufre la materia viene a ser un fenómeno físico. En este caso, la solidificación es un cambio de estado, el cual va a cambiar de estado líquido a estado sólido. Ese proceso se le conoce como solidificación, y al ser un cambio de estado viene a ser un fenómeno físico. Pregunta número 5, nos dicen, ¿por qué la digestión es un ejemplo de fenómeno químico? Muchachos, debido a que los alimentos sufren cambios en su estructura. Recordar, muchachos, que al ser degradados por nuestros jugos gástricos, estos van a cambiar internamente. ¿Por qué se cambia internamente? Para poder ser absorbidos por el cuerpo humano. Entonces, como hubo un cambio irreversible en la materia, con la cual esta no puede regresar a su punto inicial, nos estamos refiriendo a un fenómeno químico, y en este caso la digestión viene a ser un fenómeno químico. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.